un pueblo redimido que ha llorado y que ha sufrido en su larga existencia. La iglesia fue azotada y esparcida, pero permaneció unida en su amor y sus promesas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia por el mundo ha caminado, pero no ha contaminado su cuerpo con la impureza. La iglesia muchos males ha soportado y con paciencia ha esperado la redención que se acerca. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. En la iglesia no existen clases sociales, unos ricos y otros pobres, pero en Cristo son iguales. En la iglesia no existe el racismo, tanto el negro como el blanco, en Cristo son uno mismo. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque esta es la iglesia del Señor. Levántate, oh anunciadora de Sión, súbete sobre un monte alto, ve y dile al mundo que Cristo vuelve. Y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta. Dios bendiga, amados hermanos. Un honor y un placer estar aquí nuevamente más con ustedes en esta transmisión, ¿verdad? Que tenemos en este día, lunes 25, ¿verdad? De mayo del año 2020. El día que hizo el Señor y el año que hizo el Señor. Así que nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias a Dios que estamos aquí. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados de diferentes lugares, de diferentes naciones. Gracias por estar con nosotros, por apoyar este ministerio. Amén. Y sean todos bendecidos de una manera especial en el nombre de Jesús. Así que extendemos nuestro cordial saludo a todos. Y yo sé que este día saldremos bendecidos de una manera especial, como siempre. Hemos estado saliendo bendecidos y edificados en la poderosa, ¿verdad? En el poderoso fundamento de Jesucristo. Así que le damos la bienvenida también a nuestro hermano Pastor Sandy Matos. Amén. Para mí es un honor estar aquí una vez más compartiendo con cada uno de ustedes que se conectan. Queremos bendecir a todas las personas que se conectan de los Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Sudamérica, todo el Caribe. Así que le bendecimos de la República Dominicana. Soy un servidor, pastor evangelista Sandy Matos.
Amén. Hermano, hoy tenemos un tema muy especial, un tema que podríamos decir que sería la continuidad, ¿verdad?, de lo que hablábamos acerca de la ley versus gracia. Y la pasada semana, el pasado lunes, estuvimos hablando acerca de la ley y la gracia. Y la gracia. Mire, señores, recuérdense que tenemos unas horas establecidas para hacer esta transmisión. Y quizás nosotros no podamos abarcar todos los temas de una manera completa. ¿Por qué? Porque los temas bíblicos son largos, son muy interesantes. Y añádale a eso también nuestro amado Espíritu Santo, que siempre trae una revelación nueva cada mañana de las Escrituras. Tenemos que entender eso, hermano. No una revelación de esas que andan por ahí rara, sino una revelación para edificar al pueblo de Dios. Entonces, los temas son muy extensos y muchas veces nosotros tenemos que acordar. Así que vamos a ver si Dios nos ayuda en este día a poder abarcar este tema, la extensión de la gracia, ya que es un tema, hermano Sandy, muy, pero muy grande, muy extenso, muy rico, muy poderoso, muy sustancioso. Es así. Y con mucha esencia. Es así. Recordando también que cuando hablamos de gracia, la gracia los hebreos la transmiten a través de rangé, que significa misericordia, bondad. O sea, la misericordia del Padre, su gracia fue manifestada a través de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darle a entender al mundo, ¿verdad? O la expresión de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, que la ley trajo el conocimiento del pecado. O sea, que por la ley conocemos que somos pecadores, pero por la gracia, por esa misericordia del Padre manifestada en la cruz del Calvario, alcanzó la salvación a todas las naciones. Un término también para sustentar gracia en el Antiguo Testamento también significa inclinarse bondadosamente a alguien que inspira. Este término me dio muy fuerte, porque lo que está diciendo que Dios se está inclinando a alguien con su favor, con su bondad, con su misericordia, a alguien que lo ha inspirado. O sea, usted que está en su casa y nosotros que estamos aquí, oiga bien, hemos inspirado a Dios ¿a qué? A que nos mire con ojos de amor. O sea, que no es por nuestros méritos. No, fue que él se inspiró porque salió de él. Claro, porque salió de él. Por eso es que, oiga, siempre he dicho y entiendo que en estos caminos no vale, oiga bien, no, la baja estima aquí no tiene cabida. Eso es un demonio que se introduce en el corazón de la gente. Aquí no hay desigualdad de personas. Aquí somos uno en Dios. Dios se inspiró con el profeta y también se inspiró con el laico. Dios se inspiró con el apóstol a mostrar su bondad y su poder y su misericordia, y también se ha inspirado hasta con el que barre la iglesia. Y no es demeritando el que barre la iglesia, porque para mí el que barre la iglesia, limpiar el templo, eso es un honor. Claro, eso es un honor. Claro, y yo lo he hecho. Aleluya. Es así. Para mí es un honor, hermano. No, cuando yo limpiaba la iglesia, el que era pastor mío aquella vez, que en esa época era obrero, él decía: por aquí pasó Sandy Mato, porque yo la limpiaba con mi tolín completo. No, hermano, porque es que eso, bueno, limpiar la casa de Dios, el santuario de Dios, eso es un honor al que mucha gente mire, cargar bocina, limpiar las cosas del Señor, mire, nosotros no nos merecemos. Esto es un privilegio. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor es un privilegio. También, José, acuérdate que el apóstol Pablo dice: manifiestos son los dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es uno. Pablo revela, gloria a Dios, cuando él habla de los dones del Espíritu Santo, que sería bueno nosotros hacer énfasis en los dones ministeriales. Entonces, los dones del Espíritu Santo son 24 dones. Eso sería un tema aparte. No, tenemos que entrar porque es parte de la gracia. Sí, pero acuérdate que la gracia dejó una estructura, y esa estructura fueron los 12 apóstoles. Sí, pero si entramos ahí no habíamos terminado hoy, porque yo sé que hay muchas preguntas que la gente quiere hacer acerca de los dones. Por eso te digo que tenemos que traer ese tema, porque yo sé que allá en su casa hay gente que le está pidiendo a Dios y le está diciendo: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Qué don yo tengo? Entonces, la gente
Si nosotros explicamos el don de la gracia por la ribita rápido, el don de, por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, milagro, entonces es mejor traer un programa que sea de 1 hora y entonces desglosamos eso, que yo sé que va a ser para bendición de los que nos están escuchando, que le están preguntando a Dios cuál es su llamado, cuál es su ministerio. Y no es que estamos tampoco descalificando a los pastores, que usted le puede también preguntar a su pastor, amén, porque su pastor allá en su congregación es un hombre de Dios y puesto por Dios ahí para también ayudarlo a usted. Nosotros simplemente estamos dando una manito aquí a través y aprovechando estas redes sociales, amén, para bendición del mencioné pueblo. el tema justo por lo que tú dijiste ahorita, o sea, aquí no hay grande ni pequeño, aquí Exacto, somos uno, porque exacto. los 24 dones se dividen en 3 partes: dones ministeriales, dones administrativos y dones espirituales. Exacto. O sea que al final somos un cuerpo en Cristo y que los ministerios se retroalimentan. Tú eres pastor y por la gracia de Dios yo soy pastor, pero necesitamos los evangelistas, Claro que a sí. los maestros, Claro que a los sí. profetas, Claro que y sí. a los apóstoles también. Amén. Señores, entonces vamos a tener la base bíblica de inmediato. Queremos comenzar, ¿verdad? En Juan capítulo, recuérdese, que esto es la continuación. Entramos a la gracia. Entonces, vamos a entrar inmediatamente con lo que es la gracia. ¿Quién trajo la gracia? ¿Quién es el dador de la gracia? Amén. ¿Y en qué dispensación estamos viviendo hoy? Para que usted sea bendecido y edificado. Juan capítulo 1, el Evangelio de según San Juan, capítulo 1. Dice así, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Oiga bien, le dio potestad, poder, autoridad de ser hecho hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, esto es poderoso, Amén, de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh, gloria. gloria a Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley, escuche bien, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, estas dos palabras, gracia y verdad, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Demasiado fuerte. Eso hunde los argumentos de los judaizantes dentro de la iglesia. Obviamente, es un tema ya claro. Acuérdate que el Padre, cuando se manifiesta en el antiguo pacto, ¿verdad? Nosotros hablamos de los 7 códigos universales cuando estábamos hablando en el programa pasado, ley y gracia. Y a través de estas generaciones Dios venía estableciendo. Ahora, lo que vemos que las generaciones se corrompieron en Génesis 6, en Génesis 1, en Génesis 5 y en Génesis 6. Por eso la Biblia dice ahí que Dios dijo ciertamente el hombre carne, mas yo soy espíritu, raeré de la faz de la tierra todo ser viviente. Pero Noé halló gracia. Fíjate que ahí comienza el primer prototipo de la gracia. El quején, la gracia. Ahí comienza Dios a inclinarse a favor de la misericordia. La misericordia. Dios comienza a inclinarse con la bondad, con la misericordia. Dice la Biblia que Noé haya gracia. Y es la primera aparición de la gracia. Entonces, si seguimos en el Nuevo Testamento, Sandy, vamos a seguir viendo la gracia manifestada y vemos a un hombre llamado Moisés, que también dijo, si ahora yo he hallado gracia en tus ojos y tú me has conocido por mi nombre. Oiga la palabra que usa Moisés. Si ahora yo he hallado gracia, si ahora yo he hallado favor y misericordia. Pero si seguimos, oiga bien, Jeremías capítulo
31, verso 2 dice: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí de hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, vemos la gracia en el Antiguo Testamento. Seguimos en Hechos, en Jueces capítulo 6, verso 16, cuando Gedeón también, oiga bien, le pide al Señor que le dé una señal si él le ha hallado gracia. Y vemos a Estel en el 5:2 cuando dijo: y cuando vio a la reina Estel que andaba en el patio, ella obtuvo gracia delante de sus ojos. ¿Qué gracia fue esa? La que Dios le puso a Estel. Ahora, gloria al Señor. ¿por qué vemos ahí manifestaciones de la gracia en el antiguo pacto? El antiguo pacto. O sea, tipo de manifestación. Antes del antiguo pacto y después del antiguo exactamente, pacto. Porque cuando Dios dio la Torah a este pueblo, a Israel. Ahora, ¿por qué Dios dio la Torah? La Torah era las ordenanzas del Señor, donde el pueblo se iba a regir a través de esta ordenanza para que los juicios del Padre no les sean manifestados. Pero cuando ellos desobedecían la Torah, entonces ahí venían los juicios. Entonces, de una manera u otra, había prototipo de gracia para que Israel no pereciera en el desierto. Señor, pero dijimos en el otro: Padre, siento a Dios otra vez, siento a Dios moviéndose. Así que, hermano, esto está fuerte aquí, el ambiente, la atmósfera. Oiga bien, cuando el Señor le dice en Deuteronomio: no te escogí porque tú eres el mejor, sino el más insignificante, Dios le está revelando ahí que era gracia. Obviamente, que era un favor inmerecido, por su gracia, que era algo que no se merecía, que su misericordia se había explayado hacia ellos. Porque Abraham halló gracia también, y esa gracia fue transmitida de estas generaciones y aún hasta el final. Bueno, estamos hablando que Israel tiene aproximadamente 3500 años, ¿verdad? Desde que estuvieron en Egipto hasta nuestra era. Sin embargo, está de pie todavía. Oye, ¿hasta dónde ha sido la gracia de Dios? O sea, que si no hubiera visto gracia, es lo que tú me estás diciendo, si no hubiera visto gracia, entonces Israel había sido destruido. Porque alteró la ley, la violó. No una ni dos veces, muchas veces. Y el que alteraba la ley, hasta una tilde caía bajo maldición. Entonces me está diciendo que en medio de una ley rígida, una ley que fue puesta por Dios para que el hombre se alineara, también había gracia. Había manifestaciones de gracia. De gracia. Habían topes de gracia. Porque de no ser así hubiese desaparecido el mundo completo. Y por eso en hebreo es Rahem, que significa gloria a Dios, mi misericordia. Entonces por eso es que David, Dios mío, oiga a dónde llega el conocimiento de Dios. Por eso que el conocimiento de Dios, Padre, te amo, Jesús, gloria a Dios, trasciende épocas, trasciende atmósfera, trasciende cultura. Le voy a explicar por qué. Cuando David peca, David dice: tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Y te voy a revelar algo de David. David entra a la gracia. Acuérdate que David gozó de la gracia. Obviamente que el pecado que David hizo con Uría, el adulterio, él debió morir. Y el profeta viene con la sentencia después que le descubre el problema, que no vamos a entrar en la historia ahí, pero dice: no morirás. No morirás. Eso fue un tope de gracia. Debió morir el rey. Aleluya. Porque la ley del adulterio en la Torah no era solo para la mujer, sino también para el hombre. Pero también hubo otro pecado que él hizo, que fue que mató. Exactamente. Y estaba la ley de diente por diente, eso hierro, el que mata. Diente por diente, la ley del talión. La ley del talión que se practicaba en ese tiempo. No tanto eso, Josué, sino que cuando le llevaron la mujer adúltera al Mesías, era para tentarle. ¿Por qué? Porque si Jesús la apedreaba, había una ley romana que impidía la muerte y Jesús era apresado. Pero si Jesús la justificaba, los escribas y fariseos iban a decir: ¿por qué maestro de la Torah es? No, demasiado fuerte. Eso fue una prueba. Ahí entró. Solamente el Mesías podía resolver este problema. Por eso es que él se inclina y empieza a escribir, que muchos exégetas piensan que él estaba escribiendo los pecados de cada uno. Cuando él sin levantar la cara, dice: el que esté libre de pecado de entre vosotros, tire la primera piedra. Eso yo diría que eso es Pero él no la condena, pero tampoco la justifica. Pero yo me diría ahí entra la gracia del Padre. Yo diría que esa unción que tenía Jesús cuando dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, comenzó a entrar en los corazones de la gente. Y eso me parece a mí aquella historia
de John Whitefield, creo que fue John Whitefield que predicó el mensaje pecadores en manos de un Dios airado, que los pecadores sentían que estaban cayendo, que estaban cayendo en el infierno. O sea, que cuando hay un hombre que tiene una unción como la tenía Cristo, por eso hay hombres y hay ministerios tan poderosos hoy en la tierra, porque cuando toman un micrófono y comienzan a hablar palabra de Dios, la gente se siente, oiga bien, identificado con lo que dicen, pero también se sienten corregidos, oiga bien, y no pueden hacer nada, solamente rendirse delante de los pies del Mesías. Gloria al nombre del Señor. O sea que ahí, en medio de ese problema de la mujer adúltera, hermano, podemos ver la gracia del Padre. Totalmente. Porque Él ni la condena, tampoco la justifica, pero le dijo, vete y no peque más. Totalmente. O sea que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, siempre ha estado con nosotros los seres humanos. Exacto. Entonces, hermano, oiga esto. Hablando de Juan capítulo 1, ¿verdad? Hay dos palabras que Juan dice, que lo primero fue que Juan dice, menciona gracia y menciona verdad. Cuando él menciona gracia y menciona verdad, ya nosotros desarrollamos lo que es la palabra gracia. Pero la palabra verdad, que es aletheia, viene de una palabra que significa, oiga bien, una verdad manifiesta o algo que es veraz y no puede haber mentira. O sea que cuando Juan está escribiendo, dice que habla acerca de Cristo, está hablando de que Cristo venía con gracia, Cristo venía con un favor inmerecido. Pero justamente, escúchame bien, esto no fue manifestado, porque Pablo dice en los Efesios, en el capítulo 3, versículo 3, dice, un misterio no ha sido revelado. Y no tanto eso, él dice, y me fue revelado a mí por revelación. Exactamente. O sea que no fue manifestado a plenitud, pero estaba en el secreto del Padre. Pero lo que quiero dejarte dicho es que Juan está escribiendo acerca del principio del ministerio de Cristo. Y Juan le está escribiendo a un pueblo que está viviendo bajo la ley. Bajo la ley. Bajo la ley. Entonces Juan escribe y dice, hablando primeramente en el principio del verbo, eso ya nosotros hablamos. Pero cuando Juan dice que venía lleno de gracia y lleno de verdad, Juan lo que está diciendo, que había una verdad que se estaba manifestando, que no podía ser mentira, que era la bondad de Dios, oiga bien, el favor de Dios manifestado en carne hacia los hombres. Y no tanto, o sea que esto no era mentira. No, y no tanto eso, sino que vemos aquí la misericordia y la gracia de Dios manifestada, porque en el antiguo pacto, ¿cómo le llamaban? El terror del pueblo. Exacto. Porque cada vez que este pueblo alteraba, violaba, venía juicio. Y entonces Dios, cada vez que el pueblo quebrantaba, por eso el apóstol Pablo dice, porque en aquellos tiempos no habló a través de la ley y de los profetas, pero ahora no habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya no vemos un Dios, ¿verdad? No vemos el terror, ya no vemos aquí el Dios airado, vemos aquí un Dios lleno de misericordia, lleno de paz, lleno de bondad. Un Dios que vino con un mensaje diferente, que vino, gloria a Dios, con una rama de olivo. Vino, por eso es que la Biblia dice que el Rúa de Yahweh, el Espíritu Santo, se le manifestó como paloma. ¿Por qué como Exacto. paloma? La paloma es símbolo de paz, símbolo de misericordia, símbolo de que Dios le extiende la mano a la humanidad, que a través del Señor Jesús podemos alcanzar misericordia. Que quizás hay personas que nos están escuchando, Josué, que quizás han cometido homicidio, quizás han cometido infidelidad, quizás han cometido homosexualidad, lesbianismo, prostitución, pero tenemos una misericordia, tenemos una gracia manifestada a través del Mesías. Por eso el Mesías dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz y al que a mí viene no andará en tiniebla, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Amén. O sea, el que viene al Mesías, hay cambio, que en griego es metanoia, que significa cambio de pensamiento, y en el hebreo es teshuvat, que significa volver al camino. Vemos aquí que a través de la gracia Dios permite que el hombre cambie su pensamiento, pero que también vuelva al camino. Exacto. Entonces, mire, en el verso 14 dice unigénito, utiliza la palabra unigénito, uno solo, el Hijo del Padre, el único que tiene. Oiga bien, dándole atribuciones a Jesús. Y dice que estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Pero oiga hacia dónde se dirige esta palabra de Juan capítulo 1. Dice, porque de su plenitud, verso 16, tomamos todos, y gracia sobre gracia, de su plenitud.
de su plenitud. Está hablando de Jesucristo como pleno, el unigénito como pleno. Y dice, la palabra plenitud del griego pleroma, todo lo llena. Todo lo llena. Dice, tomamos todo y gracia sobre él. Entonces, el verso 17 termina, oiga bien, hablando y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Entonces, ahí es donde yo me apoyo, la gracia y la verdad. ¿Por qué tiene Juan, este apóstol, que usar verdad? Gloria al nombre del Señor. Porque él dice la gracia, pero dice y la verdad. Dice lo manifiesto, lo verás, lo que se opone a toda falsedad. Oh, gloria al nombre del Señor. Que la verdad del Padre aquí fue manifestada. Señores, alabanza a y Dios no de los cualquier cielos. verdad. O sea, estamos hablando que esa gracia, ese que trajo la gracia, que la Biblia dice nadie ha podido ver a Dios y que sobreviva. Y él fue manifestado en su figura. Y en por esa, eso vino lleno de gracia. Y en esa gracia hay que nosotros reposamos, señores. Porque esto es lo verdadero. Lo verdadero es Cristo. Por eso, óigame bien, toda iglesia, todo ministerio, todo apóstol, profeta, su mensaje y su dirección tiene que ser cristocéntrica. Es que no hay otro porque camino. ahí, como dice Pablo, ahí es que está el fundamento de la iglesia en Cristo. Y vamos a entrar más en la gracia y nos vamos a ir inmediatamente a Efesios. Capítulo. Tú viniste duro hoy, Josué. No, hermano, porque vamos a hablar de la gracia. Muy fuerte. Vamos a hablar de la gracia y vamos a hablar de lo que la iglesia es. Que la iglesia no tiene que buscar en otro lado, ni buscar otro fundamento, ni buscar otra fuente. Usted lo tiene todo, que es el evangelio de Jesucristo. Claro que sí. Ya nosotros en el video pasado explicamos que esa Torah se hizo carne. O sea, el Mesías, Jesucristo, es la Torah viviente. O sea que si tú y yo estamos en él, ¿verdad? En el Mesías, estamos en el camino. Ya no necesitamos estar bajo los rituales de la ley. Todo eso del talif, del vino, del cuerno, esos son rituales que ahí no hay esencia. Gloria a Dios. Sino que el que tiene al Mesías, gloria, que tiene a Cristo, está bajo la unción de la Torah. Entonces esa Torah hecha carne es la gracia que el apóstol Pablo revela en Efesios capítulo 3. Pablo dice, Efesios 3:3, porque lo que yo le estoy hablando a ustedes, este misterio me fue revelado en revelación. ¿Cuál misterio? El apóstol Pablo dice, vamos a leer el versículo 5. ¿Por qué no nos vamos primeramente al capítulo 1 de Efesios? Porque si entonces la gente sabe lo que estamos hablando. Pues si tú quieres, arrancamos. Ok, dice Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Señores, póngale atención a esto. Dice, bendito sea el Dios y Padre, Pablo hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que nosotros no necesitamos nada, ningún tipo de añadidura, porque somos bendecidos ¿en qué? En Cristo. Seguimos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primero que el talí, primero que las ceremonias, primero que ayúdame ahí, sígueme diciendo. ¿Tú dijiste ahí antes de qué? El sábado, antes de la fundación. De la fundación para corroborar con lo que dice Pablo en Romanos 8:29. A esto él antes conoció y a esto él determinó. O sea que nosotros estábamos escogidos antes del cosmos. Y no somos calvinistas, no somos calvinistas, para que usted no vaya a entender. Estamos usando la palabra determinar para que usted entienda. La salvación sí se pierde. Si usted no vive conforme a las escrituras y a la palabra de Dios, la salvación sí se pierde. Si te apartes del camino te vas a perder. Claro. Eso está claro. Ahí, eso es un tema que hay que discutir. Entonces dice aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, que va conforme a lo que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, haciendo adoptado y el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Redención, ¿qué significa la palabra redención? Redención es salvado. Salvado, o sea, justificado, perdonado. ¿Por qué? Por su gracia. Por su sangre, dice aquí, que es la gracia. Entonces dice, acuérdate que en el antiguo pacto se hacía un sacrificio a través de esa sangre inocente. El pecado era cubierto, pero aquí es más profundo, porque la sangre del Mesías no tan solo te cubre el pecado, sino que quita la culpa. Que son dos cosas muy diferentes. Dice, según la riqueza de su gracia. Oiga la palabra que usa Pablo ahí. Dice la riqueza de su gracia. Escuche, la
riqueza de su gracia. Pablo está diciendo que el Señor nos perdonó, oiga bien, y nos limpió de pecado conforme a la riqueza de su gracia, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según de su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Padre, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir, escuche, todas las cosas en Cristo, Padre, gracias, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Me voy a quedar ahí un momento. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y cuál es la dispensación que estamos viviendo? La gracia. La gracia. ¿Y el cumplimiento de qué? De los tiempos. Entonces, señores, nosotros no somos un invento. La iglesia no es un invento. La iglesia salió del corazón del Padre. Oye, ¿qué es lo que pasa, pastor? Lo que pasa es que el judío hebreo no percibe nunca la iglesia. Aleluya. Entonces, el que estudia las raíces hebreas ortodoxas, porque yo tengo amigos mesiánicos que saben que nosotros estamos bajo la gracia, pero hay otro que no. Entonces, el que estudia el mesianismo ortodoxo va a rechazar la iglesia, porque en el pensamiento judío nunca tuvo este misterio. Por eso es que tú ves que el apóstol Pablo aquí dice en Efesios 3:3, dice: porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, por lo cual poder entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Escucha bien, misterio que en otras generaciones, ¿qué dice ahí? Que en otras generaciones no se dio a conocer. El apóstol está diciendo que en el antiguo pacto no se dio a conocer este misterio, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y los profetas por el Espíritu Santo, por el Rúa, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso es que el hebreo antiguo no percibía. Tú no ves que el Señor tuvo que decirle a Pedro, le manifiesta a Dios en revelación a Pedro ciertos animales impuros, que para los judíos eso era desechado. Le dice: mata y come. Señor, pero ¿cómo yo voy a comer si tú sabes que Cristo está en la Torá, que estos animales son impuros? No llamé impuro a lo que ya yo he bendecido, porque en el contexto hebraico nosotros era lo goyim. La palabra goyim es despectivo. Sí, pero te voy a decir algo, El concepto que revela Pedro era un concepto cultural, no era un concepto bíblico, porque Dios, a través de las escrituras, cuando usted estudia las escrituras a fondo, por eso fue que Jesús le dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellos no entendieron a Cristo porque ellos no escudriñaron las escrituras. El Señor le dijo: ustedes no escudriñan las escrituras, ustedes le pasan por encima. Cuando nosotros no podemos estudiar las escrituras, usted las puede estudiar en hebreo, usted se va a dar cuenta que Dios sí tenía un plan con los gentiles. Dios tenía un plan en su corazón, y la iglesia, y fue manifestado a través de Cristo. Pero en el contexto judío ellos no digerían. Por eso es que Pablo habla de un misterio. ¿Qué es misterio? Viene de la raíz etimológica del arameo raf, que significa secreto, y del griego misterio, que significa ritos, oculto, un enigma. ¿Me doy a entender? Sí, pero entonces, ahora vamos a definir la palabra misterio, que es algo que no puede, gloria a Dios, ser comprendido o explicado, o algo conocido que se mantuvo en secreto. Antes de tú entrar en el misterio, cuando yo te hablo del tema bíblico, desde el punto de vista bíblico, entonces, ¿dónde metemos a Ra? ¿Dónde metemos a Ru? ¿Dónde metemos esos gentiles? Caleb, que tenía raza, ¿dónde metemos a él, que era esposa de Belceneo? ¿Dónde metemos esa gente que no eran israelitas, sí, y que estuvieron? ¿Dónde metemos los extranjeros? Esto está poderoso. Eso es muy bueno. Oye, ¿qué es lo que pasa? Tanto Ra como Ru tuvo que entonces renunciar a su creencia, entonces comenzar a guardar la Torá, porque había un espacio para los extranjeros. Entonces, cuando tú guardabas la Torá, tú tenías un espacio de tiempo. Fíjate que el Mesías, a través de Moisés, en Levítico, dice: porque no entrará en mi asamblea, gloria a Dios, el moabita después de 25 y 23 generaciones. Los egipcios entrarán de 3 a 4 generaciones, porque ustedes fueron forasteros. Y empezó el Señor a establecer. Entonces había un ritual para que estos extranjeros vinieran a la Torá. El problema es que a través del
Mesías ya no necesitamos esos rituales. Porque ahí es lo fuerte que está el asunto. Aleluya. O sea, ya no necesitamos todos estos rituales para entrar al camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Ahora ya no el tabernáculo, ahora no son los rituales. Gloria a Dios, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por eso que cuando se encuentra con la mujer samaritana, oh Padre de la gloria, cuando se encuentra con la mujer samaritana, ni en este monte, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. El Padre busca, se viró. Y si el Padre buscaba fue porque no lo tenía. Dios mío, yo siento, él es que hay una atmósfera poderosa. Acuérdate que el Señor le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre, sino que el Padre busca verdaderos adoradores. O sea que ya tú no me pides venir con un talif, con un cuerno, con un... Señores, por eso es que tú ves que la iglesia evangélica, cuando se encienden adorando a Dios, el Rúa de Yahweh se manifiesta. Hay cambio, hay gozo, porque ya la adoración no es de sacrificio, sino del alma. Y oye la palabra que dice el Señor a la mujer samaritana, verdadero. Vuelve y usa la palabra leteia, que es la misma palabra que usa Juan, que dice en verdad, o sea, gracia y verdad. Entonces la palabra que usa Pablo en Efesios, que dice el evangelio verdadero. O sea, ¿qué era lo que Dios estaba revelando? Señores, que la ley, la gente vivía la ley, los rituales de la ley, pero eran falsos. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo vine a traer lo verdadero, yo vine a traer la esencia, la verdadera. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces no quieran confundir al pueblo ahora, llevándola a unos ritos que no dieron resultados. Que no pudieron ellos. Ellos ni siquiera pudieron. Y por eso es que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ellos dicen, pero si nosotros no podemos, ¿cómo podemos transmitir esto a este pueblo? Sino que lo único que detuvieron al pueblo fue de ahogado, fornicación y hechicería. Exacto. Y entonces aquí da luz a la gracia a través del Mesías. Gloria. Ahora, fíjate también, Josué, que es importante señalar que ellos no digerían este asunto, porque Pablo habla de este misterio. O sea, Pablo está hablando de algo que no ha sido revelado. Pero ¿a quién Dios llama? ¿A quién Dios llama para revelar este misterio? Independientemente de los 12 apóstoles, Dios llama a un rabino de la Torá, Dios llama a un erudito de la Torá, Dios llama a una persona súper dotada como Pablo, ¿verdad? Que en un tiempo él así persigue a la gente de la gracia, porque él lo dice en los Hechos. Porque en otro tiempo yo perseguía lo del camino, cuando iban camino hacia Damasco, y hasta me fui participante de la muerte de Esteban, cuando él estaba bajo ignorancia, hasta que este evangelio, esta gracia le fue manifestada. Mira cómo Dios se la luce. Mira cómo Dios se la luce. Tú dijiste algo poderoso y profundo. Dios llama a Pablo, que cuando nosotros vemos el currículo de Pablo, dice que fue criado a los pies de Gamaliel. No todo el mundo tenía acceso a criarse bajo los pies de Gamaliel, a recibir la impartición de Gamaliel. Y a este hombre, oh gloria al nombre del Señor, el Señor se le aparece y le dice todo lo que tú has aprendido. Creyendo él que todo lo que estaba haciendo era correcto. Era correcto. Dice, todo lo que tú has aprendido se cumple en mí. Ahora tú verás la esencia verdadera de lo que es la salvación y lo que es la verdadera relación. Yo te voy a enseñar a ti. Oh, gloria al nombre del Señor. Y me gusta lo de Pablo ahí, porque Pablo no cuestionó a Dios, sino que su pensamiento fue cambiado en segundo. Y la palabra que él manifiesta, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿A cuánto Dios está esperando esa respuesta de Pablo? Y te voy a hacer que se rindan a él. Y te voy a hacer una pregunta. Estamos en la gracia, pero Dios va trayendo cosas. Entonces, quiere decir que el Señor no mandó a Pedro ni a Juan a predicarle a Pablo, porque en Pablo estaba sembrada una simiente muy fuerte y tenía el Señor que aparecerse. Él lo dice varias veces. A esto él antes conoció. Él sabía que desde antes de la fundación del mundo él estaba determinado para esa meta. Por eso es que lo manifiesta. Tú no me entendiste la pregunta. Porque fue el Señor que se le apareció a Pablo. Entonces, para Dios poderle quitar toda esa... Tenía que ver una manifestación de ese nivel. Tenía que ver una manifestación de ese nivel. Entonces, es la manifestación que la iglesia tiene, ¿no? Obviamente, nosotros no estamos bajo sombra, sino bajo gloria. Entonces, tú lo leíste ahorita. Por eso es que la multiforma de la gloria del Padre. Por eso es que la iglesia es tan atacada, porque el diablo sabe que cualquier semilla de su simiente que él siembra en el corazón de un ser humano, la iglesia tiene el poder para quitárselo. Obviamente, la iglesia, Pablo lo dice aquí. Aleluya. Oye lo que dice Pablo en Efesios 5, dice, 3:5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahí está.
el evangelio, que viene del griego evangelión, que significa nueva. ¿Cuál era lo nuevo? Que esa Torah se hizo carne, habitó entre los hombres, murió y resucitó, ¿verdad? Y por eso él dice en Juan 3:16, gloria a Dios, en Marco 5, 3:16, Marco, y por todo el mundo, ¿Marco qué? Marco 16:15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Fíjate aquí, pastor, que el Señor no nos manda a ser repetitivo de la Torah, sino a manifestar la gracia a través del evangelio. Gloria a Dios. O sea, la gracia de Dios, que cuando la persona cree en Cristo y viene a Él, todo su pecado le ha sido borrado. Por eso la Biblia dice, gloria a Dios, que el que viene a Cristo, gloria a Dios, ya no hay culpabilidad de pecado. ¿Sabe que una de las cosas por la cual estas personas no quieren saber del Nuevo Testamento, una de las causas son los escritos de Pablo? Porque no, Pablo le da duro. Cuando Pablo habla ahí de misterios que fue escondido a generaciones, Pablo está hablando algo muy profundo, porque tú dijiste que misterio es algo secreto. O sea que hoy nosotros gozamos, somos privilegiados. Hemos sido, wow, Dios mío, ¿cómo diríamos? Hemos sido subidos, por eso Pablo habla de que estamos sentados en lugares celestiales. Señores, nunca, y escúcheme bien, iglesia de Jesucristo, nunca el Señor se refirió a Israel, y no estoy descalificando a Israel ni diciendo que ellos son menos que nosotros, sino estoy dando a entender esto para que usted entienda la posición que Dios ha determinado en estos tiempos para usted. Oiga bien, Pablo dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿A quién de Israel el Señor le reveló eso? No a nadie. Pablo dice que fue oculto. Nadie. Eso fue oculto. Eso era un misterio. Eso fue un misterio. Un misterio de Por Dios. eso digo que la dispensación de la iglesia hoy en día es la dispensación del mover de Dios más fuerte que hay en la tierra. Pero nosotros no lo queremos entender. Por eso fue que Jesús le dijo a los apóstoles: miren, ustedes ven esto, no se sorprendan de nada de lo que ustedes están viendo, porque cosas mayores, obras mayores, en extensión, en poder y en manifestación tendrán ustedes. Pero Josué, acuérdate que en el antiguo pacto no hubo ni siquiera manifestación demoníaca. Estamos hablando de la extensión de la gracia. No hubo manifestación. La manifestación viene cuando el Mesías se manifiesta. Por eso que Juan dice, el mismo Señor dice, porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Qué está diciendo? Los profetas y la ley, gloria a Dios, llegaron hasta mí, porque ellos hablaron de mí. Ahora yo me he manifestado en carne. Entonces él va al monte, ¿verdad? Y dura 40 días y 40 noches en el desierto. Y cuando él viene bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando se le da el rollo el día del Sabbat, que estaban en la sinagoga, entonces ahí él empieza a leer, dice: porque hoy se ha cumplido esta profecía sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar lo quebrantado el corazón, a dar vistas a los ciegos, a traer los que están en tiniebla a la luz, y a predicar el año agradable. Ahí él manifiesta que el año agradable del reino. Señor. Y automáticamente empezaron las manifestaciones demoníacas. ¿Por qué empezaron las manifestaciones demoníacas? Porque los escribas, los fariseos, tenían conocimiento de la Torah, eran doctos en la Torah, pero no había gloria, no había poder, amén, no había rúa, no había Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso cuando y escucha bien, Jesús no está predicando, Jesús solamente está leyendo. Y lo que manifestó ahí fue tan fuerte, hermano. En el mundo espiritual hubo un temblor y los demonios empezaron a manifestarse aún dentro de la sinagoga. Imagínese, hablando de misterio, imagínese a Elías con este misterio revelado y con el poder que tenía Elías. ¿Usted cree que Elías iba a salir corriendo de Jezabel? Porque esto era una lucha espiritual, señores. Elías dijo: por mi palabra no lloverá. Y la Biblia dice que Elías, oiga bien, Elías detuvo la lluvia por su palabra, durante 3 apoyado, ¿verdad?, por el Señor. Entonces ahí es donde Elías tiene el encuentro con los 400 profetas Baal, que era un encuentro meramente espiritual. Pero cuando Jezabel lo manda a decir a Elías: mira, mañana yo voy a hacer como tú le hiciste a mis profetas, dice que Elías sale corriendo. Señores, si Pablo, con ese conocimiento, Dios mío, siento a Dios, Jezabel le manda a decir: mañana yo te voy. Pablo le dice: oye, mujer, mañana amanecerá muerta, en el nombre de Jesús.
El apóstol no le está Señores, lo que estamos hablando, y no estamos diciendo, oiga bien, ni minimizando el ministerio de Elías para que usted no vaya a malentenderme. Estamos diciendo lo que Dios hoy le ha revelado a la iglesia, este misterio oculto. Porque ¿qué es lo que usted hace? Cuando usted recibe una amenaza, oiga bien, de la tiniebla, a través de cualquier hombre, a través de cualquier situación, ¿qué es lo que usted hace? Padre, me voy de rodillas. Padre, ato los demonios, ato las tinieblas en el nombre de Jesús. Todo espíritu que esté en los aires lo neutralizo. Tu palabra dice que lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos, y por ahí usted se va. Pero el apóstol Pablo lo dice aquí. Pablo dice en el versículo 10: extensión de la gracia, la multiforma de la sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. O sea, fíjate que en Lucas capítulo 10 versículo 18 el Mesías dice: ahora mismo veo descender a Satanás del cielo como un rayo, pero hoy doy poder y doy potestad. ¿A quiénes? A los apóstoles que estaban ahí, que eran la base de esta gracia. Doy poder y autoridad. Fíjate que ninguno de ellos, gloria a Dios, después que Jesús sube al cielo y que viene el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, lo que esa gente manifestaron fue tan poderoso bajo la gracia, bajo la gloria, porque el antiguo pacto era la sombra de lo que había de manifestarse. Aquí vemos un evangelista llamado Felipe, que el Espíritu Santo lo teletransportó. Estamos hablando que este hombre sufrió una simorfosis, que la palabra teológica es una desintegración de la molécula, y apareció en otro lugar manifestado, predicando el evangelio con poder y autoridad. Vemos también un Pedro, gloria a Dios, que la gente solamente, ellos decían: si solamente con la sombra me toca. Y dice que donde Pedro llegaba todo el mundo era sano. Y ni hablar de Pablo, que con el pañuelo de Pablo se levantaban los enfermos. Y te voy a decir, yo estuve viendo un documental y unos geólogos empezaron a hablar y a decir que los cristianos de la época buscaron el polvo de Juan el apóstol, y que con el polvo de Juan se paraban los muertos. Demasiado fuerte. Fíjese algo. ¿Pero entendiste? Sí, para yo llegar a tener una relación con el Señor, ¿verdad? Yo tenía en la ley que pasar por varios ritos o varios rituales ceremoniales. Entonces yo como extranjero... Varios no, tenía que guardarla completa. Sí, pero teníamos, a eso me refiero. Entonces ahí yo entraba en la congregación de los justos, y ahí yo entonces podía llevar una vida, ¿verdad?, adorando al Dios de los cielos. Eso era en la ley. Ahora, es importante, Josué. Escúchame para que no se me vaya la idea. Pero cuando nosotros vemos lo que tú estabas hablando acerca de las manifestaciones de Felipe y de Pedro, vemos que las personas que estaban siendo alcanzadas no era que ellas decidían entrar a hacer ritos y ceremoniales para poder tener una relación con Dios, sino que Dios iniciaba esa relación gratificándolo a ellos con su bondad y misericordia, sanándolo, salvándolo, libertándolo y levantándolo. ¿Me doy a entender? Había una convicción de pecado, un reconocimiento de que yo estaba mal. Pero Dios era el que daba, pero Dios ahora era el que estaba dando. ¿A dónde que estoy hablando de la gracia? Dios estaba dando o está dando el primer paso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, señores, en este tiempo que usted lo habla, están dentro de la iglesia, y oiga bien, y usted le pregunta su pasado. Fueron gente drogadicta, fueron gente prostituta, fueron sicarios, fueron brujos, fueron adúlteros, mentirosos, todos, ¿verdad? Tuvimos un pasado feo en el mundo. Pero cuando nosotros lo entrevistamos a todos, si pudiéramos entrevistarlo, usted que me está oyendo, y a mí, y que estoy aquí, si pudiéramos entrevistarlo y le preguntaríamos: ¿quién fue que dio el primer paso? ¿Usted o Dios? Van a decir: fue Dios que dio el primer paso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzó allá en el burdel, allá en el prostíbulo. Oiga bien, allá en donde tú te prostituías con la homosexualidad, allá donde tú ibas en el punto de droga, allá donde tú estabas metido en tu casa y te estaba convenciendo de pecado. Ahí es donde dice Jesucristo: y vendrá el Espíritu que convencerá de pecado. Entonces Dios en la gracia es que inicia. Obviamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y se entra a todos los rincones. Tú hablaste de discoteca, hablaste de prostíbulo. O sea, hermanos, por eso es que yo he dicho que el mundo no sabe. Del mundo no sabe lo que significa Jesucristo, que Cristo murió por nosotros, porque donde tuviésemos nosotros con ese pensamiento ortodoxo de los judíos, donde tuviéramos nosotros, no teníamos oportunidad, solamente por Cristo, hasta el punto, Josué, que todavía hay judíos, gloria a Dios, ortodoxos, mesiánicos, porque hay judíos mesiánicos que son buenos, que dicen que solamente Jesús vino a la oveja perdida de Israel. Y cuando Jesús le dijo eso a la mujer cananea, era para probar la fe de esta mujer. Mira, señores,
algo que me dijo ¿Dónde tuviera el borrachón? ¿Dónde tuviera la prostituta? ¿Dónde tuviera? ¿Dónde tuviera los homosexuales, la lesbiana? Dios es el que inicia. Mira, algo que me dijo el Señor bajo oración fue que me dijo: Satanás anda detrás de algo que él perdió. Y no fue, oiga bien, no fue el cielo, no fue su lugar como querubín. Lo que Satanás perdió está en revelado, y yo lo voy a leer aquí, está en revelado en Ezequiel 28. Oiga lo que dice Ezequiel 28, verso 13. Dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él no pagó por eso. Él no pagó para estar en el Edén ni en el huerto de Dios. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tu flauta estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Él no pidió que lo crearan, ni pidió carbunco, ni pidió esmeralda, ni pidió oro. Escuche esto. Dice: gloria al nombre del Señor. Tu querubín grande y protector tampoco pidió que lo hicieran grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de la piedra te paseaba. ¿Qué era lo que el Señor le estaba revelando ahí? Señores, que el querubín tenía gracia. El querubín sabe lo que es gracia, y él sabe que perdió la gracia. Entonces por eso es que el diablo, ¿y qué pasó? Por eso es que el diablo ataca tanto al hombre que tiene la gracia. Él sabe porque él no pidió nada. Cuando él estuvo en la presencia de Dios, él no pidió nada de eso. Dios lo creó, Dios se esmeró con él, le dio belleza, le dio posición, porque Dios quiso, señores, porque Dios se complació en eso. Y aún Dios sabiendo que él iba a fallar. Oh, mi alma te adora. Oye, aún Dios sabiendo que este querubín iba a fallar. Ay, Dios, aleluya. Oye, ¿hasta dónde llega la gracia? La gracia no tiene límites. Entonces él lo sabe, que la gracia no tiene límites, porque él le gustó. Él fue un participante de eso. Entonces él dice: cuando yo veo a este hombre, que la gente lo ve, que la gente dice: mira qué hermoso se ve, mira cómo se ve esa sierva, mira la gracia que tiene. Él dice: hay que quitársela. Hay que quitar. Wow, demasiado fuerte. Gloria al Señor. Hay que quitársela. Por eso que te quiten todo, pero que no te quiten la gracia de Jesús. La gracia lo es todo. Ese es tu seguro, iglesia. La gracia, el favor inmerecido. Padre, a te mí amo. me preguntó un evangelista: ¿qué yo tengo que hacer para que Dios me use? Yo le dije: solamente pídele gracia. Gracias. No le pida más nada. Es que eso fue lo que esos hombres hallaron. Fue gracia. Gracia. ¿Pero quién era Pedro? Pedro era, en el lenguaje judío, un pecador. Era lo más despectivo que había. Un pecador en Israel era como el limpiabota de la época. Y hoy en día Pedro es uno de los hombres más grandes de la historia, que más de 2000 años estamos hablando de él. Oye lo que hace la gracia. La gracia, pero gente, hermano, que antes estaban ahí drogaditos, perdidos, y Dios los llama y parecen príncipes por la gracia del Padre. Y eso que tú dices, corroborando con lo que tú dices, ¿qué pasa cuando Jesús hace el milagro de los peces? ¿Qué es lo primero que Pedro dice? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Le está diciendo: yo no me merezco lo que tú estás haciendo, y menos en mi barca. No, que era gente despreciada, Josué. Era gente despreciada. En el antiguo hebreo, esta gente eran los más pequeños. Sin embargo, la gracia. Y fíjate, algo muy fuerte también: Dios nos llama a 12 poderosos. Dios llama a 12 hombres sencillos, humilde. O sea, de esta gente, el más fuerte era el apóstol Pablo en cuanto a conocimiento, y tuvo Dios que romperlo durante 14 años, desarmarlo y hacerlo de nuevo, ¿verdad? 14 años duró Pablo. O sea que Pablo no estaba preparado para Dios, sino que Dios lo desarma. Y dice en el libro de los Hechos que Pablo duró 3 años perdido, o sea, retirado, digiriendo la ley. Porque cómo tan difícil la ley y la gracia, cómo Pablo podía manifestar esto, podía entender este asunto. O sea, este cambio de ley a gracia. 3 años, un retiro este hombre. Y dice Pablo: y Dios tuvo misericordia de mí. Señores, es que nosotros tenemos que... Muy fuerte ahí. Sí, y Dios tuvo misericordia de mí, y Dios manifestó su gracia en mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Señores, nosotros todos somos producto de la gracia. Oiga bien, de la gracia, el favor, la bondad, la misericordia. Y Satanás, el archienemigo de la iglesia, suyo, oiga bien, de nosotros, sabe lo que es gracia. Por eso es que tanto él persigue a la iglesia. Por eso quiere quitarle a la iglesia. Mira, mientras yo leía los otros días, Padre, te amo, cuando los jóvenes, los 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, fueron allá a Babilonia, dice la Biblia que él le cambió los nombres.
Oiga bien, le cambió los nombres. Nabucodonosor. Y a uno, creo que era Misael, que significa gracia, le puso Sadrak, que significa desfigurado o desgraciado. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto, hermano? Que Satanás siempre va a querer desfigurarte en el mundo espiritual. Él va a querer siempre cambiarte lo que Dios te dio para que esa gracia no brille en ti. Porque cuando Él te ve a ti, Él sabe de lo que se perdió. Señores, hay hombres y mujeres que hacen sonreír a Dios. Dice la Biblia que Él se paseaba, Sandy. Si Él se paseaba, me imagino yo, porque cuando usted se pasea, usted se explaya. Estoy paseando aquí, pero no era obstante eso, que no le era permitido, y él se paseaba por la gracia. Y no era en cualquier lugar que se paseaba, era delante del trono, en el monte de Dios. O sea que yo me imagino la sonrisa divina hacia este ser que se paseaba con esa belleza. Entonces Él conoce a Dios cuando se ríe. Señor, Él conoce cuando Dios se está riendo contigo. Él sabe cuando el cielo está abierto a tu favor. Por eso es que Satanás, que el Señor lo reprenda, él odia a los ministros, los hombres escogidos, porque recuerda que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay gente, Josué, que son llamados para salvación, pero hay otros que son llamados escogidos para establecer el reino, para ampliar este ministerio. Por eso que tú sientes ataque, sientes lucha, y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? Es que lo que dice Josué, por eso tú revelas tu misterio ahí, que me sorprendiste, demasiado fuerte eso. O sea, eso del querubín. Entonces, cuando el querubín te ve a ti con esa gracia, él se acuerda de lo que él era, y eso trae trastorno a su vida, trae turbación, trae depresión. Entonces él quiere quitar eso de ti, porque un tiempo él lo tuvo y ya él no lo tiene. Por ejemplo, vámonos a Génesis, capítulo 28. ¿De dónde sale Jacob? De hacer un engaño. Jacob engaña a su hermano Esaú. Esaú dice, yo te voy a matar, y Jacob sale corriendo. Señores, Jacob no tiene la Torá en la mano, ni Jacob tiene los mandamientos de Dios en la mano. Él sale corriendo después de un engaño. Cuando él va caminando y está cansado, Padre, te amo, aleluya, y se recuesta, dice que el cielo se abre, ¡pum! Y de repente el cielo se abre, y ángeles que suben y ángeles que bajan. Explícame eso. Demasiado fuerte. Señores, gracias. Señores, si hubiera sido por los méritos de Jacob, no se le abre el cielo ni los ángeles bajan por ahí. Jehová dijo, déjame manifestar la gracia con ese engañador. Pero tú quieres que te diga que Josué, aún el mismo Jacob, quizás Jacob, escucha bien esto, cuando dice que ángeles subían y ángeles bajaban, Dios le estaba revelando a Jacob. Quizás Jacob no pudo digerir la manifestación del asunto. Ángeles subían y ángeles bajaban por ella. Eso significa, le dice levántate, Dios le dice a Jacob, levántate, mira hacia el norte, mira hacia el sur, hacia el occidente, así será tu descendencia, porque en tu simiente serían bendecidas todas las naciones. Dios le estaba revelando a Jacob que a través de su simiente, esta puerta que iba a conectar a toda la humanidad iba a ser abierta a través de él. Por eso cuando Jacob se levanta, dice, ciertamente Dios está en este lugar, llamaré este lugar casa de Dios y puerta del cielo. Y la condición de Jacob, ¿cuál era? Señores, no, pecaminosa, obviamente. Pecaminosa. Estaba atribulado, estaba confundido. Y es lo mismo, es el mismo patrón de gracia que Dios ha tenido con todos nosotros. Porque Dios nos ha llamado a nosotros en vuestros delitos y pecados. Oiga bien, entonces, señores, la gracia es algo que no se puede confundir. La iglesia hoy en día le ha sido revelado el misterio que habla Pablo. Por eso es que muchos judaizantes no quieren saber del Antiguo Testamento. Señores, yo vi una vez a una persona judía desbaratando el Antiguo Testamento, diciendo basura, decía en inglés trash, diciendo basura en español, basura. ¿Sabe por qué él decía que era basura? Porque ahí es que está revelado el plan de Dios con la humanidad, la gracia, que esto no es por un ritual. Los rituales que habla la Biblia era la sombra de lo que había de venir, del cumplimiento de la ley que fue Cristo. No, y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, por más palabras que tengamos, usted será como las olas de la mar, que la brisa lo llevan donde quiere. Esto es un asunto que hay que llenarse del poder. Por eso fue que tuvo un Pedro que le lleva la oreja al soldado. Por eso fue que tuve que cuando Jesús estaba en Getsemaní, ellos no dejaron gloria a Dios ni el polvo, salieron corriendo. Algo le faltaba. Gloria a Jesús, le faltaba el poder, el Rúa de Yahweh, el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice en Juan 14, yo rogaré al Padre. La palabra rogaré viene del griego exolator, significa súplica intensa. Alguien que tenía los méritos suficientes para cambiar los tiempos, porque el Espíritu Santo
Santo no estaba determinado para esa época. Según dice el profeta Joel, dice para los últimos tiempos. Pero Jesús, viendo una iglesia, un pueblo, unos apóstoles que necesitaban poder para poder confrontar el poder de la tiniebla, Él empieza a cambiar los tiempos. Imagínate que ya el hombre hubiese muerto y hubiese resucitado y empieza a hablar con el Padre. Mira, Pedro le llevó la oreja al soldado. Mira, cuando yo estaba en Getsemaní salieron corriendo. Ellos necesitan presencia, ellos necesitan poder para poder llevar esta palabra, para poder llevar este ministerio a todas las naciones, para poder confrontar al maligno. Entonces ahí viene el Espíritu Santo de Dios, que llegó 10 días después que Él sube. Y cuando ese rúa de Yahweh llega, dice la Reina Valera, algo como un viento recio, pero me gusta más cercano al original, un viento que rugía como león. Y esta gente se pararon lleno del poder del Espíritu de Dios. Repíteme eso. Un viento que rugía. Que rugía como león. Alaba que Dios está vivo. Entonces esta gente dice que empezaron a hablar las maravillas en otro lenguaje. Ellos hablaron, Josué, en griego las maravillas de Dios. Sí. Ellos hablaron en tártalo la maravilla de Dios. Ellos hablaron en arameo la maravilla de Dios. Ellos hablaron en latín la maravilla de Dios. Y ahí estaban todos los judíos de la época, porque era el día de Pentecostés. Sin embargo, cuando se dio la Torá, la Biblia enseña que Moisés tuvo que tirarla porque empezaron a adorar a un becerro de oro y murieron aproximadamente más de 3,000 personas. Pero cuando la gracia manifestada, más de 3,000 personas vienen al evangelio por la salvación. Señores, eso es demasiado profundo. Y ese tema que tú tocaste ahora es muy fuerte. 3,000 personas que vinieron a la salvación. La ley estaba vigente, pero esas personas estaban perdidas. Me gusta lo que dice. ¿Qué fue lo que tú dijiste? La ley estaba vigente, pero esas personas estaban perdidas. Espérate, vamos a analizar eso. Vamos a analizarlo. Eran judíos que venían de todas las naciones a celebrar el día de Pentecostés. Pero verdaderamente, entonces fueron salvos a través del mensaje de Pedro. Del mensaje de Pedro, o sea que estaban perdidos. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 1 dice, oiga bien, Pablo, criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Escúcheme a esos judaizanticos que andan por ahí. Pablo era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo y criado a los pies de Gamaliel. Y el mismo Pablo en Efesios 1:5, oiga lo que dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. ¿Y qué se creían los israelitas? Que eran hijos de Dios por Abraham. Y Pablo dice, ahora que yo soy hijo, yo fui adoptado por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, hermano. Y que se me manifestó a mí. O sea, él dice, se le manifestó primero a los 12, luego se le manifestó como a 500 y por último a mí como un adoptivo. Y Pablo dice, lo que yo estoy hablando no lo recibí por mano de hombre, porque fui con Pedro y me reuní en Jerusalén 14 o 15 días, pero lo que yo estoy hablando a vosotros me lo fue revelado a través del mismo Mesías que le fue manifestado a él. Así mismo es. Entonces, lo que decíamos ahorita de la elección, de la gracia. Señores, el Señor le dijo a los apóstoles, ustedes no me le dijeron a mí, señores, si cada vez, pues que cada vez nosotros caemos en la misma, porque es que la gracia, si nos vamos allá a Génesis, la gracia. Si nos vamos a la mitad de la Biblia, los profetas, la gracia. Si nos vamos a la Torá, la gracia. Señores, la gracia. Acuérdate, Josué, que a través del profeta Osea, el Señor dice, después de 2 días le daré la vida. Que en el contexto teológico, la palabra 2 días, y así como el Mesías duró 2 días también en Samaria, hablándole de la maravilla de Dios a los samaritanos. Por eso Pedro dice, un día es como 1000 años, y 1000 años es como 1000 años como un día, y un día es como 1000 años delante de Dios. O sea que hay una pausa de gracia para la humanidad manifestada a través del Mesías. Por eso, sí, aproximadamente, según el calendario judío, nosotros tenemos 5,951 años, pero en el calendario gregoriano tenemos 2000. O sea que la gracia tiene aproximadamente casi 2000 años operando. Ahora, eso no significa que Israel ha dejado de ser, porque el apóstol Pablo dice, de ninguna manera Israel dejará de ser, sino que Dios nos llamó a nosotros para provocar a celo a Israel, porque hay pactos antiguos, y ahí es que mantenemos nuevamente la tesis. Me está llegando algo. Tú dijiste algo que Israel no ha dejado de ser. No ha dejado, obviamente que no. Pero Dios se está moviendo con la iglesia. Ok. La pregunta mía es, teólogo Sandy Matos, al final de cuentas, al final de los tiempos, ¿se salvará Israel por la ley o por la gracia? Por la gracia. Es por la gracia, hermano. Al final de los tiempos,
Oiga bien, al final de los tiempos, en la consumación de los tiempos, Israel será salvo por la gracia. Van a tener que reconocer que Jesucristo es el Mesías. Es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Porque Él se lo dijo en Jerusalén. Oh, Aleluya. Jerusalén, cuántas veces yo quise reunirte como la gallina recoge a su polluelo, pero tú apedreas y mata a los que te son enviados. Hasta que tú no digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, no me veréis. Esos líderes que en esa época hospedaban en Israel, los reciben con palmas en la mano, con panderos y flautas, pero una semana después lo crucifican. Y el Mesías, sabiendo que ellos lo iban a crucificar, él hace así, habla con lamento. Oh Jerusalén, cuántas veces yo quise reunirte, te mandé a los profetas, lo mataste, lo apedreaste, y vine yo mismo personalmente, y a mí mismo me va a crucificar. Con la salvedad, Josué, que no fue el Israel que negó a Jesucristo. Quienes niegan a Jesucristo fueron los suyos, los líderes, y los líderes se encargaron de persuadir al pueblo y decirle: suelten a Barrabás y crucifiquen al Mesías. Y por eso hasta el día de hoy Israel ha caído bajo desgracia, y hasta que ese Israel actual vaya al muro de los lamentos en los últimos tiempos y se empiecen a dar cabezazos en el muro de los lamentos, y hasta que esta gente nos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, no me veréis. Cuando ellos reconozcan su pecado, cuando ellos reconozcan que ese Mesías que ellos crucificaron es el verdadero Mesías, entonces ahí se va a cumplir Mateo 24 versículo 29. Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Cuando hablamos de potencia de los cielos, está hablando de todo lo que ha sido creado, sean planetas, sean los universos, sean, gloria a Dios, los cielos, sean los asteroides, sean los meteoritos, sean la galaxia. Todo lo que ha sido creado le va a abrir paso al creador del universo. Y ahí que dice la Biblia que todo ojo lo verán. Ahí es que viene el Mesías juntamente a pelear por este pueblo, que por la gracia, gloria a Dios, se arrepentirán, porque la palabra gracia en hebreo es ranjet, que significa misericordia. Amén. Señores, escucha esto. Yo no puedo dejar de pasar esto por alto, y quiero explicar esto. Romanos capítulo 11, cuando la Biblia dice que nosotros somos olivos silvestres y fuimos injertados en el olivo natural. Señores, Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos, porque Jesús ni era alemán, ni era dominicano, ni era puertorriqueño. Jesús tiene que decirle el origen de la salvación. Recuérdese bien que Dios escoge a un pueblo con un propósito. Oiga bien, un propósito. ¿Para qué? Para que el Mesías, para alcanzar la humanidad. Dios tenía que escoger un pueblo. Dios se place y escoge a Israel, escoge a Abraham. Que no fue por sus méritos tampoco. Que no fue por sus méritos. Oiga bien, porque Abraham, vemos un Abraham que fue cambiado a través del tiempo de la relación con Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo hace esta alegoría, está diciendo que nosotros somos olivos silvestres y aquellos ramas naturales. No le está diciendo que ellos son más que nosotros, sino está dando a entender, oiga bien, que nosotros fuimos injertados en el plan de salvación que Dios originó, oiga bien, con Israel. Pero no nos está diciendo que nosotros somos menos. Porque tú dijiste una palabra los otros días bien clara. Dijiste: Dios no tiene raza. Dios no tiene raza. El que está sentado en el trono no tiene nacionalidad. Exactamente, esa fue la palabra. No tiene nacionalidad. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Dios escogió a Israel y le da agradecemos al Señor que escoge este pueblo, ¿verdad? Para traer al Mesías, para salvación. Como dice que los profetas hablaron. Mira, me gusta lo que dice Isaías 49. Isaías 49, oiga bien. Oiga lo que dice, y déjenme leerlo rápidamente. Gloria al Señor. Isaías 49. Oiga lo que dice el profeta aquí. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Oiga lo que está diciendo. ¿A quién le está hablando? A las naciones. A las naciones. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso como saetra gruñida, y me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré.
Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora oiga lo que dice el 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. Y dice al lado, con 2 puntos, también te di por luz a las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Señores, habla un doble plan de Cristo. Está hablando de que Dios unge a Cristo, oh gloria al nombre del Señor, para que vuelva a congregar a Israel, porque estaba descarriado. Sí, la Biblia lo aleluya, dice, estaba como oveja sin pastor. Exactamente, pero también para que las naciones todas reciban, señores, la luz. Por eso Pablo dice, de 2 pueblos hizo uno. Alaba. De 2 pueblos hizo uno. Uno. No, y recuerda que Dios le dice al profeta Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto a ti como atalaya sobre mi pueblo, pero no te envío a lengua difícil, sino a lengua fácil. Mas no te creerán, porque si te enviare a lengua difícil, te creerán. Eso es muy fuerte. Escucha bien. Aleluya. Si te enviare a lengua difícil, te creerán. Por eso es que nosotros recibimos al Mesías. Oye lo que le dice Dios al profeta, te envío a lengua fácil, mas no te creerán. Pero si te enviare a lengua difícil, sí te creerán. Por eso fue que este Mesías que se manifestó, Hashem Elohim, que se manifestó en carne, visto por los ángeles, nosotros, los que éramos despreciados para ellos, los que éramos los goyim para ellos, recibimos y lo abrazamos y lo tenemos y no queremos soltarlo tampoco. Exacto. Porque tampoco es que queremos soltarlo. Lo tenemos y nos vamos con él. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Aquí hay una sierva, mire, estoy viendo los comentarios. Aquí hay una sierva, Caroline Mancebo hace una pregunta, vamos a contestársela. Ella dice, entonces significa que todos aquellos que estuvieron en el tiempo de Jesús, que murieron bajo la ley, fueron condenados. Obviamente que no, porque la Biblia dice que si guardan la ley, si tú guardas todos los rituales de la ley, ¿verdad? Como se establecía la Torah, tú eras salvo. Tú eras llevado al seno de Abraham, que significa el lugar de espera. Porque Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. Al seno de Abraham. ¿Entiendes? Claro. Entonces, sierva, eso es así. Seguimos. Gloria al nombre del Señor. Es que la Torah es la que da el conocimiento del pecado. Exactamente. Vamos a detener un poquito ahí. La Torah trae el conocimiento del pecado. Por eso, ahí dije que la palabra hebrea para pecado es teshuvat, que significa volver al camino. Cuando un judío se apartaba del camino, caía en transgresión. Pero si volvía al camino, a la Torah, por eso Jesús dice, ya yo soy el camino, ya no necesitamos los rituales. ¿Qué sucede? Que el Israel actual, que está actualmente ahí, ese Israel no está bajo Torah. Israel no está bajo Torah. Ese Israel actual está apartado. Entonces, si un judío de eso muere sin la luz del evangelio, lamentablemente se pierde. Antes de Cristo y después de Cristo. Exactamente. Señores, después que Cristo murió y el velo se rasgó. Señores, oiga, después que Cristo muere, el velo se rasga y él resucita. La puerta es Él. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otra puerta. Esto no es fulano en Aarón. Esto no es los testigos de que si yo quién. Esto no es por ahí se fue María. No. Esto es Jesús. Jesús como la puerta. Jesús como el Salvador. Jesús, la expresión del Padre en favor de la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Yo vi un joven que estudiador de raíces hebreas, mesiánico, y cuando él ve a los evangelistas predicando, yo noté en su rostro como que su rostro se le aguaron los ojos. Y yo tuve que decirle, mi hijo, es que si tú no tienes el sello del Espíritu Santo, tú no vas a escuchar la trompeta, porque ya esos rituales pasaron. Ya la Torah se hizo carne y habitó entre los hombres. Y Sí. Yeshua dijo, yo soy el camino, ya no hay otro camino. Ya no es Juan, ya no es Pedro, ya ni siquiera es el Israel actual, es el Mesías. Ya no hay otra fuente, ya no hay otra seguridad. Todo aquel que el Padre no ve a Cristo en él lo va a rechazar. Por eso es que el Mesías dice, yo me voy, pero vengo a buscarme a mí mismo. Entonces en aquel día el Padre tiene que ver a Cristo en ti para que tú seas arrebatado. No hay otro camino, no hay otra salida que no sea el Mesías, que no sea Jesucristo. Gloria a Dios por él. Miren, señores, hay 2 epístolas que enfocan bien detenidamente quién es la iglesia, hacia dónde va la iglesia y qué representa la iglesia, que es la epístola de Efesios y la epístola de Colosenses, que ahí esta epístola está llena de la cristología. Su mensaje central es la cristología. Ahí nosotros podemos ver la expresión del Padre manifestada en Cristo para la humanidad. Entonces,
Señores, tenemos que entender algo. La iglesia, esta dispensación, la iglesia la está viviendo, y la iglesia es el representante, oiga bien, el representante del Señor, oiga bien, en la tierra, no por encima del Espíritu Santo. Cuando hablo de representante, estoy hablando de la iglesia como la institución, como lo que Dios edificó, como lo que Jesús edificó. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la de no prevalecerán. O sea, se está hablando, Padre, te amo, gloria al nombre del Señor, de una iglesia que va a paso de vencedor, va caminando y va trayendo y va expandiendo la gracia y trayendo almas al reino. A eso me refiero. Es que nosotros estamos con un propósito. El Señor nos eligió a nosotros porque Israel no lo recibió. A Israel no recibirlo, se manifiesta lo que ya Pablo había manifestado. Sí, a esto él antes conoció y a esto él determinó. Pero mira, hay algo aquí que una persona está escribiendo y es bueno aclarar. Dice ella, claro. Se llama Morel Berebere, ¿verdad? Se llama, solamente dije el apellido para no mencionar el nombre. Ella dice: los discípulos nunca abolieron la ley, ni la fiesta, ni todo lo que estudia la Escritura tiene que cumplir los mandamientos, porque no dará por inocente a nadie que tiene conocimiento de la misma. Bien, por ella misma se aclara. Jesús dijo: yo no he venido a evadir la ley, sino que he venido a hacer el cumplimiento de la ley. Ahora, si Jesús dice: yo soy el cumplimiento de la ley, y si esa Torah se hace carne, ya no son necesarias. Ahora, los apóstoles sí cumplieron los rituales de la ley y guardaron hasta el final de sus muertes. Y Pablo también. Por eso, y lo habla. Exactamente. No juzguéis en el día de fiestas y luna nueva, señores, porque cuando la iglesia empezó, la iglesia se mezcló judíos y se mezclaron gentiles. Entonces Pablo habla claro y dice: nadie juzgue en 7 días, luna nueva, luna llena, en fiesta o en esto. Pablo lo habla claro. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia iban a haber gentes que iban a seguir con sus rituales de la ley, hermano. Entonces lo que pasa es que ellos mismos, el concilio de Jerusalén, se reunieron, y cuando ellos se reunieron dijeron lo siguientes. Ellos dicen lo siguiente, gloria a Dios. Ellos dicen lo siguiente, dicen: no podemos nosotros, si nosotros no pudimos, ¿verdad? Con todos estos rituales de la ley, no vamos a pasárselo a ellos, sino vamos a tenerlo de ahogado, fornicación y de idolatría. Fue lo único que la iglesia fue fundamentada. El Mesías dijo: en esto consiste la Tanaj, o sea, la ley y los profetas consiste, gloria a Dios, en que amarás tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la gracia fue fundamentada en 2 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Esos 2 mandamientos tienen la capacidad de los 10 mandamientos. Porque cuando tú amas a Dios... Espérate. Perdona que te interrumpa. Explica eso muy bien. Pero exactamente. Porque para que la gente entienda lo que dice Pablo, lo que dice el mismo Jesús acerca de eso. La ley se cumple en estos 2 mandamientos. En estos 2 mandamientos. Aleluya. O sea, nosotros fuimos fundamentados en estos 2 mandamientos. Cuando tú amas a Dios, tú haces su voluntad. Cuando tú amas a Dios, tú guardas su palabra. Cuando yo amo a mi hermano, yo no le codicio su riqueza, no le codicio su esposa, no le codicio su vehículo, no le codicio su casa, porque yo lo amo. Entonces, en esto fue fundamentado. O sea, ahí consiste todo, la ley y los profetas. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú y yo tenemos al Mesías, ya tenemos la ley y tenemos a los profetas, tenemos los mandamientos guardados en él. Ahora, la festividad de judía, esto es bueno porque yo lo enseño en el instituto para que nosotros conozcamos. Y también conozco lo que es la doctrina del reemplazo. También conozco en la historia todo lo que le hicieron al pueblo judío cuando vino la doctrina del reemplazo, que cambiaron las festividades judías por actividades paganas. Gloria a Dios, el genocidio que se armó en el 1945 porque Hitler se levantó con un pensamiento antisemita. También Hugo Boss, ese diseñador era antisemita, fue el que él diseñó, gloria a Dios, los primeros, gloria a Dios, conjuntos o uniformes para los militares. También, gloria a Dios, un extranjero llamado Ford, que también fue antisemita. Hubieron muchos antisemitas. No quiero que nos vayan a malinterpretar. Nosotros
amamos a Israel, nosotros bendecimos a Israel. Simplemente estamos enseñando aquí que ya no es necesario estos rituales, señores. Ya no es necesario. Jesucristo es el camino. La gracia se abre para todas las naciones. ¿Tú crees que un africano Dios lo trae, lo levanta, empieza a predicar con poder? Aleluya. Un haitiano también Dios lo levanta, empieza a predicar con poder. Aleluya. Un Pedro que era un simple pecador, gloria a Dios, Dios lo levanta. Por eso ellos se sorprendieron. Y este no es Pedro, el del vulgo. Sí. La palabra vulgo no significa que no sabe leer, sino Pedro, gloria a Dios, el pecador, el sencillo, el de origen noble, y estaba hablando con esta elocuencia, con esta capacidad. Eso nada más lo hace la gracia a través del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, oiga lo que le voy a leer. Colosenses capítulo 2, siguiendo con la pregunta que hizo la sierva y siguiéndote a ti, hermano Sandy. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita, oiga bien, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, oh gloria, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la incircuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz. O sea, la cruz anuló el acta de los decretos, aun cuando ellos estaban viviendo bajo la ley. Sigo. Despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo el cual es sombra de lo que había de venir. Ahí está. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Oye lo que dice aquí Josué, otra persona dice: ustedes piensan que la ley de Dios, Dios mío, que la ley de Dios fue abolida. Señores, lo hemos hablado desde el principio, la ley de Dios nunca será abolida. no me dejaste terminar el versículo. Sí, pero por esta pregunta, la ley de Dios nunca ha sido abolida. No. Porque la ley de Dios se convierte en Yahshua. Yahshua es la Torah viviente, o sea que nunca pasará. Exactamente. Continúa. Señores, termino con esto. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Ya, punto. Que era lo que le estaba diciendo Pablo. Señores, los rituales humanos que estos hombres, no Dios, no la ley, porque recuérdense que, pero tú quieres que te diga algo, que los fariseos, la gracia es más fuerte que la ley. sí, claro, que ahí vamos a entrar, que los fariseos y los saduceos y toda esa gente y los ancianos extrayeron su interpretación de la ley e hicieron muchas cosas que no estaban expuestas por el Señor. Por eso fue que el Señor le dijo, ustedes ponen carga que ni siquiera ustedes pueden llevar. No se está refiriendo a la ley de Dios, sino se está refiriendo a las tradiciones de ellos y a todo lo que ellos inventaron de su interpretación de la ley. Entonces querían llevar esto a la iglesia. Querían llevar esto a la iglesia y Pablo lo para. Pues nosotros estamos completos en Cristo. Señores, en Cristo estamos completos. Estamos completos. Estamos completos en si Cristo. la ley y los profetas llegaron hasta él. Claro, estamos completos en Cristo, ya no hay nada que señores. jugar. Aleluya. Eso está claro. Porque entonces ellos seguían las tradiciones de los fariseos, las tradiciones de los ancianos, pero estas tradiciones y estas cosas no tenían ninguna influencia para que ellos no pecaran. Porque, señores, lo que Dios quiere es que el hombre no peque, que el hombre no erre al blanco, que el hombre no se desvíe del camino. Tú dijiste algo muy fuerte, Josué. Eso es lo que Dios quiere. El problema es que la ley, para tú ser un adúltero, tú tenías que consumar el adulterio. Pero Jesús dice bajo gracia, cualquiera que mira a una mujer y así la codicia sí es en bueno, su corazón,
O sea, te estoy diciendo, fíjate que la gracia es más fuerte. Exacto, así es sea más bueno. fuerte. Mira a una mujer y decirle, no, yo no me he acostado con ella, yo no he pecado. Ahora mírala. Demasiado Aleluya. fuerte. No, y sino que la Torah era ortodoxa pero permisiva. Fíjate que la Torah era ortodoxa pero permisiva. Por ejemplo, si yo tenía una esposa y mi esposa a mí no me daba hijo, entonces yo podía tomar otra esposa si mantenía la coinonía entre ambas esposas para tener descendencia. Que fue lo que hizo el Cana con Ana y Penina. Y lo hizo también el papá de Gestet. Dice Exacto. que se fue hacia una prostituta. Incluso era permisiva en esa área. Por eso tú ves que el pecado de Sansón no era vivir con la prostituta, sino que el pecado de él fue que manifestó su secreto. Fíjate que la Torah en esta área era permisiva. O sea, el hombre podía tener. Por eso el pecado de Salomón no fue las 1000 mujeres que él tuvo, porque la Torah era permisiva en esta área. El pecado de Salomón fue que sus mujeres desviaron su corazón del camino y pasó hijo por fuego. Fíjate, pero ahora ten tú 1000 mujeres o ten tú 2 esposas. Entonces la gracia es más fuerte, porque ahora la gracia te encierra a una sola mujer. Por eso tú ves que Pedro dice, pero así hubiese sido mejor quedarse solo. Perdóname que te interrumpa. Perdóname que te interrumpa. Yo creo, Sandy, que no podíamos decir la Torah, porque ya la Torah pertenece a la palabra de Dios, sino la interpretación de ello. No, la Torah era permisiva. La Torah, porque cuando hablamos de Torah hay que dividirla. Explícame eso. Espérate, lo que pasa es que la Torah se divide en 2 partes, ley escrita y ley hablada. Okay. La ley hablada viene directamente del Padre, ahí no hay alteración. Eso es lo que permanece para siempre, que son los 10 mandamientos. Con la salvedad del sábado, porque acuérdate que Pablo dice que el que tiene al Mesías descansa en él. O sea, ya el descanso de nosotros es el Mesías, pero esos 10 mandamientos están vigentes. Entonces, ahí no hay alteración. Exacto. Ahora, en las 613, incluso Moisés hizo enmienda. Acuérdate que la hija de Felofejad no tuvo hijo varón. Entonces la Torah establecía que la herencia la tomaba el hijo varón. Sí, hay una enmienda a la ley. Se hizo una enmienda. Un arreglo. Para que ella entonces, por eso que Jesús le dice cuando habla en Mateo capítulo 19, gloria a Dios, no, pero escrito está en la Torah. El Mesías dice, Moisés, ¿qué dice el Mesías? Moisés os dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Entonces, o sea que hubo enmienda también. Entonces, era permisiva en esa área. Entonces, la interpretación de los hombres, que los hombres le dieron, las enmiendas que le hicieron, era permisivo. Pero si nosotros nos vamos verdaderamente, por eso fue que Jesús tiene que venir, a cumplirla y establecer verdaderamente el principio de Dios, que Dios quería en el cielo con el hombre. Porque cuando Jesús le dice, en el principio no fue así, él le está diciendo, señores, en el corazón de Dios no estaba así, pero tuvimos que se tuvo que hacer, sí, hermano, fuerte. Wow, siento a Jesús aquí. Por eso tú ves que Jesús en el día del sábado empieza a hacer milagros. Exacto. Porque ellos tenían el corazón endurecido, que eso estaba establecido. Sí. Porque por eso Jesús le dice, pero si a ustedes se le cae una oveja, escribas y fariseos, ¿quién de vosotros la deja que se muera? Exactamente. En eso consistía. Exactamente. Entonces ellos, hermano, todas esas enmiendas que hicieron, le estaban acotejando a lo que ellos creían, pero en el principio lo que Dios quería establecer era lo que hoy ha establecido Cristo en la iglesia. ¿Cuál es? Que tú no puedes mirar a otra mujer. No puedes. En tu corazón ni no la puedes tener mirar. Dos mujeres tampoco. Ni puedes tener 2 mujeres. Ni puedes fornicar tampoco. Ni puedes fornicar tampoco. Ni puedes tampoco. tener una prostituta tampoco. Y tienes que amar la misericordia. Porque GT, escúchame. Aleluya. Este se llevó una prostituta. Sí, hermano. O sea, Dios lo manda a casarse con una prostituta. Aleluya. Porque había permisividad. Pero en la gracia no hay permisividad. Porque la gracia es ortodoxa, pero céntrica, es más cerrada. La gracia simplemente se amplía, se abre para la salvación a todas las naciones. Señores, mire, la gracia es tan fuerte. Es tan fuerte. Y somos salvos por gracia. Por gracia. No por la ley. La gracia es tan fuerte que para tú poder vivir conforme a lo establecido por Dios, tienes que practicarlo. Aquí no hay, por eso es que se habla, por eso hace énfasis, Andy, esta mañana cuando empezamos en la palabra verdad, porque el evangelio es lo veraz. El evangelio aquí no se puede fingir. Oiga bien, los fariseos, los escribas, los publicanos y toda esa gente fingían ser gente santa y gente que tenían una relación con Dios, pero era mentira. Ahora en el evangelio aquí no se puede fingir. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo en la gracia que cuando tú quieres fingir, mujer de Jeroboam, alaba, ¿por qué te finges otra? He sido enviado a ti con revelación dura. Cuando tú en la gracia ahora en este tiempo quieres venir a fingir, hay un Espíritu
Espíritu Santo que te delata. Hay un Espíritu Santo que le habla a su siervo y le dice, eso no es veraz, eso es falso, eso es mentira. ¿Por qué tú crees que hay gente que lo invitan a predicar? Oh, gloria a Dios. Y tienen una plataforma hecha. Y tienen un nombre hecho. Y dentro de la iglesia donde ellos van a predicar, hay 2 o 3 siervos que dicen, ese hombre no está hablando de parte de Dios. Ese hombre, aleluya, ese hombre no está bien. Ese hombre anda divorciado, pero tiene un nombre, tiene una... Ahora, ¿quién en la ley o en los tiempos de Jesús pudo manifestar eso? Podía decirle a un escriba, a un fariseo y a uno de esos que no vivían, que Jesús lo sabía, porque Jesús sabía lo que había en el corazón. Por eso confrontó a Nicodemo y le dijo, a ti te es necesario nacer de nuevo, usted no está bien. Eso fue lo que le dijo. Pero a un erudito de la Torá, a un erudito de la palabra se lo dijo. Demasiado fuerte. Se lo dijo. Entonces ahora, Padre, te amo, gracias Espíritu Santo. Ahora la gracia, o sea, tiene que haber un arrepentimiento pleno. Acá, hermano, nacer de agua y de espíritu. Dios se la sabe toda y un chismán. Aleluya. No tanto eso, pastor, sino cuando el Mesías se entra en el atrio del templo, que tenían el comercio. Escucha, aquí hay una presencia poderosa. Cuando los escribas, ¿tú sabes por qué el Mesías agarra y empieza a tumbar todo en el templo, en el atrio? A todos los mercaderes que tenían ahí. Aleluya. Porque los escribas y fariseos tenían un concordato con los romanos. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían un comercio que le llaman un comercio negro, un mercado negro. Ninguno de los animales de afuera, gloria a Dios, tú no podías comprarlo. Tenías que comprarlo dentro. Entonces dentro estaba sobregirado el precio. Por eso es que el Mesías viene y empieza a tumbar todo y dice, mi casa es casa de adoración, no de mercadeo, conociendo los corazones. Por eso que Jesús dice, hacer lo que ellos dicen pero no lo que hacen. Hacer lo que ellos dicen pero no lo que hacen. Lo que enseñan pero no lo que hacen. Porque no vivían, hermano. Eran hipócritas. Su corazón estaba lejos. Eran falsos. Pero la falsedad aquí en la gracia, oiga, aunque hay muchos falsos, porque Jesús habló de los falsos profetas y de los falsos maestros. La falsedad aquí en la gracia va un poco más pesada que en la ley. En la ley se podía practicar la falsedad y nadie te descubría. Por eso fue que él le dijo, vete donde el profeta hijo y disfrázate, que ahí no hay nada. Él no te va a ver, está ciego. Pero ahora aquí tú no te puedes disfrazar, porque tarde o temprano, por eso fue que Jesús dijo, lo que esté en lo oculto va a ser descubierto. En una paráfrasis. Va a salir, no hay nada oculto que no sea revelado. Y eso es para gracia. Eso lo está hablando Jesús. Por eso dentro de la iglesia no importa, no importa lo que esté oculto, Jehová lo va a sacar a la luz. Porque la gracia tú tienes que ser puro obligado. Aleluya. Obligatorio, tú tienes que ser puro. Obligatorio. Mira, hay gente que se mantiene por un periodo de tiempo engañando y siendo falso. Pero ¿saben acá? ¿Sabe qué? Eso tiene su tiempo de caducidad. Así como los productos tienen su tiempo, su fecha de vencimiento. Mira, esa gente va a también tener su fecha, porque en algún momento Dios lo va a delatar y va a sacar a la luz verdaderamente lo que tienen adentro y lo que son. Eso será gracia. Y acuérdate también, Josué, que el Mesías también hizo enmienda, al igual que Moisés, a las 613, porque él dice lo siguiente: oíste que fue dicho diente por diente y ojo por ojo, pero ¿qué garantía tiene amar a quien te ama? Sí. No dice la Torá que había que aborrecer a los enemigos. Jesús hace una enmienda. ¿Qué garantía tiene tú amar a quien te ama? Mire, señores, ama a vuestros enemigos. O sea, él empieza a cambiar. Mire, señores, cuando Jesús llega, Pastor Saldimato, cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Subió a 212 seguidores y ya terminamos. Exactamente, cuando Jesús subió, está hablando, tenemos casi 200 personas conectadas en esta mañana, la gloria de papá. Amén. Fíjate, cuando Jesús llegó, ¿verdad? Que fue bautizado, que volvió en el poder del Espíritu. Jesús comienza a decir, y vamos a enfocarlo desde el evangelista Mateo. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y sufre violencia. Y sufre violencia. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, el quinto, como dice la palabra Basilea, el dominio regio, el terreno de Dios se ha acercado. Donde la manifestación del Padre va a ser manifestada. Va a ser manifestada. Entonces ahí comienza Jesús a decir, oíste que fue dicho, más yo os digo, Dios mío, siento a Dios. Jesús estaba hablando diciendo. Por eso era que tú te estabas riendo ahorita, que entra ahí. Señores, cuando Jesús llega, Jesús viene de un modo imperativo y viene hablando como un rey. Más yo os digo, oiga lo que Jesús comienza a hablar y dice, viene hablando como demasiado fuerte.
¿Cómo? El reino de los cielos se ha acercado. Señores, está poderoso está eso. poderoso. ¿Y de qué reino estaba hablando él ahí? ¿Del reino de qué? ¿De los cielos? De los cielos. De los cielos. Por eso hermano. él dijo: mi reino no es de este mundo. Exactamente, exactamente. Señores, Jesús viene imponiéndose. Alabado sea el Señor. Y Jesús viene hablando las cosas claras. Por eso es que Jesús dijo: desde hoy veréis sobre la cabeza del Hijo del Hombre ángeles que suben y ángeles que bajan. Aquí al diablo se le acabó el juego. Aquí al diablo se le acabó lo religioso. Ahora llegué yo. ¿Tú sabes lo poderoso que es eso? Eso es tan poderoso que cuando estaba Natanael debajo de la higuera, según la cultura judía, solían muchos de irse al monte debajo de la higuera para ver la manifestación que le fue revelada a Jacob. Por eso es que el Mesías le dice: yo te vi debajo de la higuera, pero es cierto te digo que tú no has visto nada todavía. Hoy te digo que el cielo abierto y va a ver las manifestaciones, ángeles subir y bajar por ella. Dios o sea, mío. porque la gracia, señores, la gracia abrió el reino de los cielos. Sí, señores. Y hoy en día hay manifestaciones angelicales, pero también demoníacas. Tú sabes los millones, los miles de ángeles que andan cuando un siervo se mueve. Pero sí, con el presidente de la república, que el presidente lo respetamos porque es el presidente, andan 2 o 3 limusinas y unos franqueadores. Imagínate cuando va un ungido, una ungida, las legiones de ángeles que caminan alrededor tuyo. Lo que pasa es que el mundo espiritual es fino. Yo tuve una experiencia y estamos casi terminando. Yo tuve una experiencia yendo a nuestro hermano país de Haití. Y me pasó que cuando nosotros llegamos a la frontera con Haití, todo estaba bien. Iba un pastor haitiano, un pastor americano y este servidor. Y cuando estuvimos llegando a la frontera de Haití, hermano, que estamos parando, la guagua se para, nosotros recibimos un ataque fuerte. Un ataque fuerte. Yo me puse malo, hermano. Yo no podía moverme. El cuerpo se inmovilizó. Pero yo iba con el pastor al lado, haitiano, y el hermano americano estaba en el otro, al frente de nosotros. El pastor haitiano, yo le topo con el dedo y le digo: estoy malo. Y él me dijo: yo sí, me estoy muriendo. Él me dijo, porque cuando yo topé, le dije: estoy malo. Entonces él me dice: yo sí me estoy muriendo. Esto es un ataque de la tiniebla, porque yo tengo ganas de vomitar, hermano. Y nosotros logramos agarrar de mano y comenzamos a orar ahí: Señor, en el nombre de Jesús envía ángeles. Señor, en el nombre de Jesús. Mientras nosotros orábamos, Padre, eso fue algo terrible. El Señor me dijo: tú has visto cómo van los presidentes franqueados, con motores adelante, con motores atrás, y van así mismo, lo que tú estás diciendo, limusina. Así te entro yo a ese país y así te saco. Tú vas franqueado por mis ángeles. No temas, que yo estoy contigo. Hermano, mire, nosotros duramos, Josué, Padre, pero hay una enseñanza ahí, pero poderosa, que hay que estar preparado para un ataque al reino de la tiniebla. Sí, poderosa. Si tú hubiese estado mal delante de Dios, te mueres. Te metiste en un Te mueres. Si ya estado mal delante de Dios, te metiste en un tema. Explícame eso. No vamos a ir casi, pero explícame eso. Quiero que tú me expliques eso. En primer lugar, para las personas que nos están viendo de otras naciones, Haití fue formada de 7 tribus africanas llamadas los Uroya, que vienen de Benín. Exacto. Que es el país con más vudú, el primer país con vudú en la tierra. Y el que lo formó fue en el 1791 un negro africano llamado Ogub, gloria a Dios. Y este hombre hizo un pacto diabólico y mató a más de 1000 franceses. Entonces vino François Duvalier Papadot, hizo otro pacto con Haití y sacrificó una celda y la echó en Haití. Y no obstante eso, en el 2000 vino Aristide, hizo otro pacto con el diablo y entregó a Haití al vudú. O sea, estamos hablando que en Haití es el país número 1 en América Latina del ocultismo, superado solamente por el Congo. Es tan fuerte lo que se mueve en Haití, porque así como Dios tiene hombres de Dios, también Satanás tiene sus hombres. Que en Haití no cualquier predicador puede entrar. Eso es así. Si el pastor Josué Druyal hubiese estado mal delante de Dios, muere en Haití. Señores, mire, con lo que yo recibí, con el ataque que yo recibí y la experiencia que yo tuve, porque tuve una experiencia fuerte cuando en mi habitación se apareció ese personaje, un personaje que se apareció, hermano. Oye, llegó en forma de una luz. Y yo miré y le dije al pastor que estaba en la habitación, le dije: oiga, pastor, pero esta gente no están alumbrando esta gente no pagan esa luz de ese carro, qué mal educados son. Y me dice el pastor: mira para la ventana a ver si ahí hay un carro parado. Y cuando yo miro, él me dice, se ríe: no fue ningún carro, es que hay una barranca ahí. Señores, cuando yo vi esa barranca, yo dije: ¿cuál es esa luz? Me dijo: agárrate que Satanás está aquí. Hermano, nos visitó, oiga bien, nos visitó en Haití. La macenda, la
Pero el poder de Dios estuvo con porque nosotros, el hermano. nombre de Satanás invocado en Haití. Sí. Y donde tú lo invocas, él se manifiesta. Porque así como Dios se manifiesta, también él tiene su manifestación. Acuérdate que yo dije que Satanás tiene poder sobre este mundo, pero no tiene autoridad con la iglesia de Cristo. Exactamente. La iglesia de Cristo es la autoridad legalizada, aprobada por la eternidad, para manifestar el reino en la tierra, donde el querubín caído y su demonio no tienen potestad, donde llega un hombre ungido lleno del poder del Espíritu Santo. Satanás tiene que recogerse. Por eso que hay muchos predicadores en las naciones que están pasando vergüenza, porque no van bajo el poder del Espíritu Santo, no van llenos bajo la legalidad, porque cada nación tiene un principado. Esto en la demonología le llaman sincretismo, que son los dioses africanos ligados con el catolicismo. Por eso tú ves que cada nación tiene una virgen, y esa virgen es un principado. Por eso te dije que la República Dominicana se llama la Virgen de la Altagracia, que en el contexto africano es Alaila. Pero el evangelio aquí ha sido tan poderoso que las iglesias católicas se están cerrando actualmente. ¿Por qué? Porque mientras más el evangelio siga fluyendo, el diablo tiene que recogerse. Señores, ¿están cerradas las iglesias católicas, sí o no? Señores, miren, oiga lo que le voy a decir. Alaba la gloria a mi Padre aquí. Oiga lo que le voy a decir. Jesús dijo: hoy el reino de los cielos se ha acercado. Y la respuesta de la gente fue, corroborando lo que tú dices: este hombre habla como quien tiene autoridad. O sea, la misma gente que no le había sido revelado quién era Cristo sentían la autoridad delegada que tenía el Señor de arriba para hacer todo lo que estaba haciendo. Pero los alguaciles, cuando entraron a apresarlo, cuando el cojo fueron a apresarlo y le dijeron: ¿y por qué no lo trajeron preso? Oh, gloria a Dios, que escuchamos cosas que nunca en nuestra vida hubiésemos escuchado. O sea, que ya ustedes son seguidores de él también. Exactamente. Entonces recuérdate lo que hizo Cristo. Recuérdate que esta gente dicen que Jesucristo tenía autoridad. Entonces, ¿qué hace Cristo cuando se va? ¿Qué hace Cristo con la iglesia, con los apóstoles cuando se va? Mayor cosa. Y dice: reciban Espíritu Santo. Y dijo: os doy autoridad. O sea, la misma autoridad que tenía Cristo en la tierra sobre principado, sobre trono, sobre dominio, la tiene la iglesia. Por eso fue que Jesucristo lo lleva a Cesarea de Filipos, un lugar, oiga bien, gentil, y un lugar donde se dice ahí que son una cueva, donde en aquellos lugarenses le llamaban las puertas del Hades. Entonces Jesucristo lo lleva a Cesarea de Filipos y le da esta ilustración y le dice: mira, para los griegos y para esta gente de aquí, esa es la puerta del Hades. Y por ahí salen, oiga bien, por ahí sale Hades. Pero yo lo traje a ustedes para decirle a ustedes que la puerta del infierno, que la puerta del Hades, que todo lo que salga de ahí no va a vencer, no va a prevalecer, no le ganará nunca a ustedes, la iglesia de Jesucristo. Recibe gracia en el nombre del Señor. Oh, gloria. Santo. Siento una presencia de Dios muy poderosa. Señores, esa es la gracia que vive la iglesia. A Dios sea la gloria. Que Dios te bendiga en este día, ¿verdad? Dios te guarde. No hay nada que decir. De verdad que si seguimos no nos vamos a parar. No. Nos hemos gozado en esta preciosa tarde ya, ¿verdad? Junto al hermano pastor Sandy Mato. Creo que Dios ha estado con nosotros, amén, en este lugar, trayendo esta palabra para edificación de ustedes, pero también de nosotros. Quería hacer fortaleza. Quería hacer una salvedad, ya que nos estamos despidiendo, porque en el estudio pasado personas pensaron que yo dije que el apóstol cometió errores. Yo no dije que el apóstol Pablo cometió errores como escritor, como persona, no, jamás. El apóstol Pablo, yo dije que el error fue filosofar, pero no que él como persona, como escritor, el apóstol Pablo cometió errores. Y le digo esto a la iglesia evangélica, porque yo, por la gracia de Dios, soy teólogo. A mí no me gusta hablar de los títulos, porque los títulos en Dios no mueve a Dios. A Dios lo mueve un corazón puro, un corazón lleno de su gracia. Amen. Entonces, le estoy diciendo a los evangélicos, a la iglesia evangélica: no te dejes confundir. No tenemos que volver a los rituales de la ley. No hay esencia en el talí, no hay esencia en el cuerno. Lamentablemente ya tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso que yo recibí, ese poder que yo recibí cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, eso no es negociable y eso no es cambiable. Por eso que el apóstol Pablo dice a Timoteo: persiste en lo que tú has aprendido. Exacto. Miren, señores, como los que saben de institutos bíblicos, los que han dado clases, los que han estudiado en los institutos bíblicos y en la Universidad de Teología, saben que
hay en la rama de la homilética, ¿verdad? Hay lo que se llama, cuando se está enseñando acerca de los sermones, se habla de las diferentes introducciones que puede usar un predicador. Hay un libro que se llama La escalera de la predicación, muy bueno, se lo recomiendo, muy bueno, se lo recomiendo. Y este libro te habla de las diferentes introducciones, ¿verdad?, que un predicador puede usar. Puede usar una anécdota, un testimonio, o puede hacer una introducción cultural o histórica. Yo siempre, en los mensajes que el Señor me ha permitido predicar, siempre me gusta usar la introducción histórica. Me encanta, porque así la gente sabe al final de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me gusta mucho la historia de Israel, me gusta mucho la cultura hebrea, y si a usted no le gusta, tiene que gustarle, porque de ahí es que viene la salvación, como se lo dijo el Señor a la mujer samaritana. Pero una cosa es que nosotros, ¿verdad?, estudiemos el idioma, nos guste la esencia de la palabra, su cultura, sus festividades, porque eso nos va a entender muchas cosas que están en la Biblia, pero no quiere decir que esa es la puerta para la salvación. No, la puerta de la salvación fue consumada en Cristo, en la cruz de Calvario, y estamos completos ahí en la cruz. Fue anulada el acta de los decretos, amén. Ahora sí es bueno saber cultura hebrea, señores. Y aquí la iglesia local, la iglesia que pastoreo, sabe que a mí me gusta el hebreo, señores. A mí me encanta el hebreo y el griego y el arameo, a mí me encanta eso yo lo vivo, pero entiendo, hermanos, que hay un momento que es tiempo de hablarle a la tiniebla y decirle: sal de aquí, suelten los gloria al cautivos de Señor, Dios. suelta a la gente, que sean libres, que sean sanos, y vuélvete a Dios, pueblo de Dios. Este es el momento que estamos viviendo. O sea que lo hebreo, lo griego y las cosas se usan, y es bueno usarlas, pero hay un momento en que la iglesia necesita una palabra revelada del cielo con poder de liberación, poder de salvación, poder de transformación, que eso es lo que nosotros queremos que usted entienda. La iglesia es la expresión del poder de Dios en la tierra. Amén. Amén. Así que no, si seguimos no terminamos hoy. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. No le vamos a decir, gloria al Señor, qué tema traemos, porque hemos hablado varias veces del tema y el Espíritu Santo nos lo cambia. Amén. Simplemente lo vamos a dejar, gloria al Señor, para que usted siga recibiendo. No, es importante que le diga que estamos todos los lunes, pero que ya no estaremos los jueves. No estaremos. Ahora, si usted quiere que estemos los jueves, usted no tira coméntelo ahora, sí, los jueves. Entonces nosotros volvemos los jueves. Sí, porque es demasiada cosa. Yo creo que nosotros vamos a durar un año y no terminamos de tanto estudio. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo sé que mucha gente nos estaba esperando los jueves. No es, hermanos, que en realidad no hace, sino que no queremos saturar mucho, pero esto estamos a la voluntad de Dios y a la voluntad del pueblo. Si el Señor nos dice un jueves, venimos un jueves y estamos aquí. Recuérdese que estamos saliendo a esta hora porque en realidad en muchos países que nos están mirando todavía no se ha levantado la cuarentena. Aquí parcialmente no se ha levantado la cuarentena. Por eso estamos saliendo a las 12 del día. Quizás sigamos con este horario ya cuando se levante la cuarentena, o si no, sigamos en un horario de la noche. Pero vamos a ver qué el Señor nos trae. Amén. Y sigamos orando por las naciones. Ya me están tirando ahí los lunes y los exacto. Queremos también que usted encarecidamente ore por todas las naciones de Latinoamérica, especialmente por Brasil, Chile, ¿verdad? Chile, Brasil, nuestra República Dominicana. Amén. Y muchos países de América Latina en lo cual estamos teniendo muchos contagios. Amén. Por favor, oremos. Les pido su oración encarecidamente a todos los hermanos locales y a todos los internacionales que nos están viendo a través de este Facebook Live y YouTube Live. Amén, amén. Sino que lo bendecimos a todos. Gracias por escuchar. Nos bendecimos a Rando Druyal, que está detrás de la cámara. Bendecimos a Junior, que Junior ya entró a trabajar. Amén. Ya el profeta no está viniendo conmigo. Amén. Oh, gloria, sí, ya lo veo. Y a Giancarlo, que ahora está en reemplazo de él. Sí, que está aquí todos los. Giancarlo García. La iglesia va a entender. Cuando dije Giancarlo, la iglesia local lo va a entender. Ellos saben a qué yo me refiero. Giancarlo está aquí, señores. Queremos bendecir a todas las personas que siempre están en sintonía con nosotros, que siempre nos están apoyando también. Bendecimos, le mando un saludo a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia de restauración en Cristo Venceremos, la cual el Padre me permite pastorear. Así que nada, mis bendiciones para todos. Shalom. Amén. Así que, señores, la gente está diciendo lunes y jueves. Rosy Félix, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a ver, amén.
pero sí venimos con temas interesantísimos. Señores, la gente que están pidiendo las 7 iglesias del Apocalipsis, eso es un cumplido, eso va en el nombre de Jesús. Espérelo, ese tema, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ahí sí ahí no vamos a poder hacerlo, no vamos a tener que hacer para poder, porque desarrollarla por completo. Estamos hablando de 7 iglesias, amén, y queremos desarrollarla por completo. También, hermanos, venimos con una comparación de la iglesia que estará con nosotros también el hermano evangelista Flavio Manuel de Sena. Ayer estuve hablando con él. Señores, viene otro siervo del Señor. O sea, eso significa que van a venir más invitados. También vamos a traer más invitados, hermano. Gloria al Señor. Claro. Así que el hermano Flavio estará aquí junto con nuestro hermano Sandy y un servidor. Estaremos hablando acerca de la comparación de la iglesia, la ética, lo que ellos hacían allá y lo que hoy se ha perdido. También estaremos hablando de esos temas. O sea que vienen temas súper interesantes. También Abraham, el padre de la fe. También vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. Bueno, vamos, señores, la fe verdadera, vamos a ver, porque este hombre, yo le decía a Sandy ahorita que a Abraham hay que hacerle el saludo. Tremendo, hay gente que trata la fe de Abraham por arribita, eso es muy profundo. Eso, exactamente. Y muy fuerte, amén. Y hay que enseñarlo y la iglesia debe conocerlo. Exactamente, así que también venimos con esos temas. Señores, venimos con temas interesantes. Ore por nosotros, ore por nuestro ministerio, ore por nuestra salud, ore todo lo que Dios le ponga en el corazón, que ore por nosotros, ore hermano. Le mandamos un saludo también al apóstol Antonio González. A Antonio González. Y a la esposa Virna, quizás. Amén, amén. Que Dios le bendiga de una manera especial. Mis bendiciones para ti. Amén. Así que Dios le bendiga de una manera especial. Shalom Ubrahav, como dicen los judíos. Jesús te salva, como dicen los pentecostales. Que el Señor te bendiga. Amén.